Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Jesús Araujo Morales, del segundo Bachillerato General Unificado. Esta es la área de biología. A continuación voy a dar una exposición con el tema de recombinación genética. La recombinación genética es el proceso por el cual una hebra de material genético, usualmente ADN, pero también puede ser ARN, se corta, luego se unen a una molécula de material genético diferente. En el siguiente ejemplo se puede observar la recombinación de cromosomas paternos y maternos. En la primera etapa, el cromosoma paterno y el cromosoma materno se entrecruzan en uno mismo, que lleva a la replicación del ADN. En el entrecruzamiento se adquiere una molécula de una a la otra, en la cual se genera un solo gameto. En cambio, en la recombinación entre dos cromosomas homólogos, el paterno y el materno hacen el entrecruzamiento y resulta en un cromosoma recombinado. Recombinación en las eucariotas. En eucariotas la recombinación comúnmente se produce durante la meiosis de la reproducción sexual, el proceso mediante el cual las eucariotas generan gametos, como entrecruzamiento cromosómico entre los cromosomas apareados. Este proceso conduce a que la progenie tenga combinaciones de genes diferentes a las de sus padres y puede producir alelos quiméricos. En la biología evolutiva se cree que esta mezcla de genes tiene varias ventajas, incluyendo que permite a los organismos que se producen sexualmente y evitar el trinquete de Müller. En los vertebrados también hay un tipo de recombinación genética especial en las células B y T del sistema inmune, llamada recombinación BDJ, que es la responsable de generar la tremenda variable de anticuerpos y de receptores de células necesarias para la respuesta inmune. La recombinación específica del sitio es un tipo especial de recombinación homologada que ocurre en las regiones específicas cortas y homólogas. Existen en ambos fragmentos a recombinar. Suele ser típica del virus, los cuales la utilizan para integrarse en el genoma del hospedador. En la recombinación genética podemos observar un modelo actual de la recombinación meiótica, iniciando por una ruptura de doble filamento o brecha, seguido de emparejamiento con un cromosoma homólogo y la invasión de la cadena para iniciar el proceso de reparación recombinacional. La preparación de la separación puede conducir a crossover o no crossover de las regiones flanqueantes. Se cree que la recombinación del CO ocurre por el modelo Double Holliday-Houston, ilustrado a la derecha. Arriba se puede observar. Se cree que los recombinantes del NCO se producen principalmente por el modelo de la síntesis de Penn-Strand-Annelic, la SDSA. Ilustrado a la izquierda, arriba, la mayoría de los eventos de recombinación parece ser tipo SDSA. Para saber más sobre la recombinación genética, vamos a observar un video. Bienvenido al interior de una célula humana. La mayor parte de la investigación en genética ha ocurrido durante los últimos 100 años, acelerándose aún más en los últimos 30 años. Esta investigación ha llevado a avances importantes en la ciencia médica. Este es el núcleo, el cual contiene cromosomas que están hechos de ácido desoxirribonucleico, ADN,
y proteínas. La recombinación genética solo ocurre durante la división celular. Las células del cuerpo o somáticas se dividen por un proceso llamado mitosis, en el cual normalmente no hay recombinación. La mitosis produce dos células diploides, las cuales son completamente idénticas a las células de las que provienen. Por otro lado, en las gónadas, durante la formación de los gametos, es decir, la producción del óvulo y el espermatozoide, las células progenitoras se dividen por un proceso diferente, conocido como meiosis. Para ilustrar en más detalle qué sucede durante la recombinación, examinemos este ejemplo. La recombinación permite que se intercambien los segmentos de ADN presentes en un cromosoma de un par con los segmentos de ADN correspondiente en el otro cromosoma del par. Así, las combinaciones de genes presentes en un cromosoma pueden ser combinadas. Durante la meiosis puede haber un intercambio de material genético entre pares de cromosomas homólogos. Esto se conoce como recombinación o entrecruzamiento. La recombinación genética durante la meiosis es un proceso importante y es la base de la diversidad genética. Tipo de recombinación genética. Existen varios tipos de recombinación genética en las células eucariotas. La recombinación genética homóloga, también llamada recombinación general, sucede durante la profase 1 de la meiosis y tiene lugar entre las largas regiones del ADN cuyas secuencias son homólogas, es decir, altamente similares aunque no idénticas. Entrecruzamiento crósmico. Se denomina así a la recombinación entre los cromosomas apareados, generalmente durante la meiosis. En células B. Las células B del sistema inmunitario realiza una recombinación genética llamada cambio de clase de inmunoglobulinas. Es un mecanismo biológico que cambia un anticuerpo de una clase a otra, por ejemplo, de un isotipo llamado IgM a otro llamado IgG. La conversión genética es la conversión. Una sección de material genético se copia de un cromosoma a otro, pero no deja cromosomas donantes sin cambios. La recombinación no homóloga. La recombinación puede ocurrir entre secuencias de ADN que no contienen una secuencia homóloga. Esto se conoce como recombinación no homologada. Acontece raramente en procariotas y levaduras, pero es más frecuente en células de mamíferos. La recombinación específica de un sitio o del sitio. Este otro tipo de recombinación tiene un lugar por rotura y posterior unión de regiones de homología de corta y específica de dos ADNs diferentes o de dentro de la misma molécula. El mecanismo. La recombinación genética es catalizada por varias enzimas. Las recombinasas son las enzimas claves que catalizan la etapa de transferencia de la hebra durante la recombinación de la RSA. Es responsable de la separación de la rotura de cadenas doble en el ADN. En levaduras y otros organismos eucariotas, si es necesario utilizar los dos recombinasas.
para la reparación de la rotura de cadena doble en el ADN. Ingeniería genética. La recombinación también puede referirse a la recombinación artificial y deliberada de fragmentos de ADN, a menudo de diferentes organismos, creando la que se llama ADN recombinante. La recombinación meiótica. Los modelos moleculares de combinación meiótica han evolucionado a lo largo de los años, proporcionando así una gran cantidad de evidencia. La comprensión fundamental del mecanismo de la recombinación meiótica es crucial para resolver el problema de la función adaptativa del sexo. Una cuestión que ha sido resuelta en la biología. Un modelo que refleja la comprensión actual fue presentado por Anderson y Sekelski y se describe en la primera figura del artículo, en la cual se muestra 2 de las 4 cromáticas presentes en la meiosis. Como último tenemos la reparación recombinante. La reparación combinante requiere de la presencia de una secuencia idéntica o casi idéntica que se utiliza como plantilla para reparar la rotura. La máquina enzimática responsable de estos procesos es casi la idéntica a la maquinaria responsable del cruce cromosómico durante la meiosis. Durante la mitosis y la meiosis, los daños del ADN causados por una variedad de agentes exógenos, por ejemplo, la luz UV y los rayos X. Estos hallazgos sugieren que los daños del ADN surgen de procesos naturales como la exposición a especies radioactivas de oxígeno. Esta fue mi exposición de la recombinación genética. Muchas gracias.